Una carta. Mavi baja del jeep, camina por la playa y va hacia el mar. Con la mano derecha sujeta una botella de plástico. En el trayecto comprueba por 10ª vez que esté bien tapada. Avanza contra el viento que allí es constante. No puede dejar de pensar qué lejos está de su casa. Camina hasta que percibe que se encuentra a centímetros del agua. Se arrodilla y sin largar la botella observa el paisaje. Piensa en situaciones pasadas y presentes, sin reparar en nada especial. Solo deja pasar imágenes adentro y afuera. Trata de reunir acontecimientos, dibujar el pasado en su conjunto. Acaricia con la vista la línea del mar. Busca un punto, un objeto en el horizonte, sin ver nada más que cielo y agua. El recorrido visual es casi simultáneo al repaso mental que hace de su vida y obtiene una perspectiva superficial, tanto de lo uno como de lo otro. La mirada profunda, la reflexión y la historia están dentro de la botella. Hacia el otro lado del paisaje, montañas. Hacia adentro de su cuerpo, sosiego. Mavi examina el horizonte sin soltar aquello que lleva en sus manos. Sostiene entre los dedos la historia de su propia vida, la de sus padres y la de su lugar. El frío es cortante, el tiempo parece detenido. Los malos indicios fuerzan una dirección. Todo debe tomar un rumbo. Los fantasmas se disipan en el aire. Los recuerdos la buscan para atraparle aquellos dolores que lleva en sus entrañas desde siempre. El silencio es vapuleado por el viento. La botella sigue atrapada por las manos de Mavi. Los papeles enrollados en el interior del envase burlaron el rollo apretado que había preparado para que entraran por la boca del recipiente, y una vez en el interior se aflojaron. Mavi se pone de pie y da unos pasos hacia atrás. Otra vez ejerce un control con la mirada sobre el horizonte. Vigila también ambos lados, este y oeste. Deja la botella en la mano izquierda, aprieta el plástico que cruje y prepara el brazo. Lo balancea 3 veces y al mismo tiempo que avanza, hasta que el agua le acaricia las botas, arroja la botella al mar. Como este plástico, el aire la resiste, la mantiene en suspenso unos segundos. Luego, las vueltas y la caída a una distancia prudente. El descenso es menos perezoso. Cae. Las olas impiden ver con claridad. Mavi no sabe si la botella flota. No sabe si hizo bien. No sabe. El frío domina el lugar. Una llovizna casi inesperada viene a besarle la cara humedecida por las lágrimas. Los recuerdos se le adhieren. Buenos Aires, el pueblo, los eucaliptos, su madre, su padre muerto en aquel mar, Ernesto. Mavi vuelve a mirar el mar. La botella comienza el viaje. ¿Está segura? Piensa que hizo bien por fin. Está en Malvinas. Allí murió su padre. Alguien se acerca. Sin darse vuelta detecta una presencia desconocida que le habla en inglés. Ella detesta hablar en inglés, pero su abuela Joselina le había exigido desde niña aprender el idioma. Mavi no es la misma persona. Ha cambiado, ha crecido y por primera vez utiliza sus conocimientos y se prepara para responder al joven que la mira profundo. La botella que contenía un rollo de papel siguió flotando. Mavi dejó de observar su recorrido. En realidad era una carta que ella había comenzado a escribir meses atrás en Maipú, el pueblo del abuelo Mateo, cuando el viaje a Malvinas era una locura y solo un deseo utópico de su madre, Gabriela, quien vivió la mayor parte de su vida llorando por la muerte de Nardo, el padre de Mavi. Salimos en avión una mañana de enero desde Buenos Aires.
había escrito Mavi en las últimas hojas de un bloc de hojas amarillas. Llegamos, escala mediante, a las 8 de la noche. Habíamos dejado el calor sofocante de un lugar para entrar en el frío profundo de otro. Los climas marcan las grandes diferencias. La noche, para mí, estaba poblada de fantasmas, de voces perdidas y de tiempos pasados. Esta había sido, quizás, una noche esperada, sin embargo distante, muy distante de alguna soñada. Si hubiera podido optar por otra, no habría dudado. Sé con certeza que no se puede elegir una vida, y eso no quiere decir que crea en el destino, pero hay situaciones que se heredan, vivencias que se alojan, hechos que se acomodan, dolores que se instalan, y lo único que se puede hacer es sobrevivir, tratar de sufrir lo menos posible. Durante mucho tiempo, principalmente en los últimos años, a la vez odié y deseé conocer este lugar por varios motivos, aunque reconozco jamás en estas circunstancias. Mi pecho ahora hospeda más dolor, los dolores que fueron acumulándose como resultado de otros que originaron pesares, se apilaron. Las ausencias impuestas, las realidades, las situaciones me superaron. Pero tenía razones forzosas por las cuales deseé venir. Llegamos. Mis manos sostenían un ramo de nardos secos al bajar del avión. Mamá compraba esas flores a comienzos de marzo. El florista de la esquina sabía que ella los adoraba y les reservaba las varas más erguidas. Los nardos duran muy poco, solo florecen un mes al año, pero tienen una fragancia inolvidable. Su olor penetra en cada sitio y se impone, invade todos los rincones. Después de un tiempo, como la mayoría de las cosas, se esfuma. Ella desparramaba las varas en distintos floreros, por todos los ambientes e inspiraba. Aprendí a conservarlos. Cuando estaban a punto de marchitarse, mamá los sacaba del agua, los ataba con una cinta de raso blanco y los colgaba en la cocina. Las flores para abajo y los cabos para arriba. Al término de un tiempo, la casa estaba llena de nardos disecados. Luego dejaba algunas varas colgadas y de otras solo utilizaba las flores que guardaba en frascos o canastos, pequeños en el baño con cintas de raso blanco también. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Luego dejaba algunas varas colgadas y de otras solo utilizaba las flores que guardaba en frascos o canastos pequeños en el baño con cintas de raso blancas también. La única noche que Mavi pasó en Puerto Darwin, escribió las últimas hojas de la carta que había comenzado en Maipú, donde había vivido su padre. ¿Qué haces?, le había dicho una voz acercándose a la cama mientras ella escribía de una manera casi compulsiva. Escribo, tía. Y Sara, la tía, caminó hacia donde estaba su sobrina para alcanzarle un mate e intentó dárselo estirando el brazo. Pero como Mavi no tomaba mate, le dijo que no con la cabeza y Sara se lo dio a la otra mujer que miraba sin mirar. Tenés que dormir, dijo la mujer de la mirada perdida mientras agarraba el mate, también sin mirar, con una voz desafinada que se oyó apenas. Termino la carta y duermo, contestó Mavi, observando el cuarto que le pareció extraño y lejano. La posada tenía un olor ajeno, a madera, como entre agrio y picante que salía al encuentro de quien abriera una puerta. Luego de un rato de permanencia, la nariz se acostumbraba. Las tres, una en cada cama de la posada, nos sumergimos en desiguales pensamientos, mientras el viento se metía por la ranura de las ventanas, como un villano, escribió Mavi. Más tarde continuó. El abuelo Mateo dice que la felicidad absoluta es inalcanzable y que siempre falta algo para lograrla completamente.
pude descubrir que no me quejaba por lo vivido, tal vez porque reiteradas veces me he comparado con quien estaba peor. En ocasiones encontré a alguien que sufría más que yo. Sin embargo, cuando empecé a revolver, encontré el dolor. Llegué a pensar que la tristeza sería la causa de mi muerte, pero nadie muere de sufrimiento a menos que desee morir, y ni siquiera sé si en verdad es tanto así. Cuando se está aferrado a la vida, aún sin quererlo, no hay pena que mate. Mamá dice que toda enfermedad terminal es un suicidio camuflado. Sin embargo, no es tan fácil enfermarse. ¿Cuántas veces ella deseó no existir y no lo consiguió? Ella no lo dice, pero yo lo sé. ¿Cuántas veces quiso morir y ni siquiera logró enfermarse? Y me di cuenta de que no todo puede ser gobernable en la mente o en el cuerpo, y no es tan fácil que se correspondan nuestros deseos. Del mismo modo en que los nardos vuelven a florecer en otoño, su vida volverá a brotar, estoy segura, y comenzará a tener sentido después del viaje. Igual para mí. El día que me enteré que cuando murió el abuelo Emilio, mamá no derramó una lágrima, pensé que había sido una mala hija. La abuela Joselina, desde que tengo uso de razón, le reclamaba por eso. No hacía más que culparla y le gritaba que solo una desalmada no llora a un padre. Y mamá la escuchaba inerte como una estatua, pero serena. Su rostro era un estanque, siempre fue un estanque. Es verdad, nunca lloró la muerte de mi abuelo y nunca hablaba de él. Llegué a pensar que nada la conmovía. Este año, en el último aniversario de la muerte del abuelo Emilio, cuando volvíamos a nuestro departamento en taxi, después de una de las tantas misas que la abuela ofrecía en su memoria, ellas se pelearon. Verdaderamente me extrañó más que mamá se defendiera, porque en realidad la abuela le reprochaba todo. Para mí era normal que una rezongara y la otra suspirara. Así se comunicaban. «Hija, ¿venís a casa?», le dijo Joselina. «No», contestó Gabriela. «No podés dejarme así, estoy muy sola, justo hoy que es el aniversario de la muerte de tu padre». «Sí que puedo». Y como Joselina seguía mirándola, ella gritó: «Hace 16 años que murió papá, ya lo lloraste bastante». Y no hablaron más. Hacía 16 años que Emilio Juárez, el abuelo de Mavi, había muerto, y ella suponía que los años no borraban los sentimientos. También entendió que su abuela Joselina quisiera estar acompañada, como les sucede en general a las personas que ante la muerte de alguien necesitan protección, como si el dolor se amortiguara con la presencia de otros. Por eso, Mavi a veces defendía a su abuela. En Buenos Aires, el cielo estaba gris como ocurría con frecuencia en los días de mayo. Los tiempos cálidos hasta septiembre no volverían y junio se acercaba con fríos recuerdos sin esperanzas de buenas nuevas. Gabriela ponía expectativas en los cambios de estaciones como si los factores climáticos contribuyeran a arreglar lo averiado, algo que nunca soportó Mavi, ni siquiera en primavera, cuando su madre pretendía hacerle creer que se aproximaban los amores, sencillamente porque el sol, las flores, los aromas metamorfoseaban las pieles. Para Mavi todo era más simple y el amor no tenía necesidad de esperar una determinada estación del año, ni siquiera había necesidad de esperar. Para Gabriela la vida era una espera. La espera de una noticia que develara el lugar de la muerte de Nardo, la espera por un viaje a Malvinas, la espera de una vida mejor para su hija, la espera de un milagro, la espera. Solo 3 meses después de aquella misa, la abuela Joselina, aunque nunca se alejó del todo porque llamaba para ver cómo estábamos, volvió a nuestra casa.
La mañana del último día de agosto no paraba de sonar el portero eléctrico. Mamá no mostraba interés por saber quién se había pegado hacia el timbre y me levanté a atender. Le dije que era la abuela, pero no dejó de leer el diario, parada al lado de la mesada de mármol mientras preparaba el desayuno como si nada pasara. Y después de unos segundos contestó que lo imaginaba, sin levantar la mirada y en el mismo tono, y con el desinterés de siempre, me pidió que no le abriera. Le abrí. La abuela estaba furiosa. Entró como un rayo, y mientras se sacaba los guantes me decía que quería hablar con mamá. Mamá salió de la cocina en bata. Últimamente estaba así todo el día. La abuela Joselina me adoró siempre. Supongo que disputó mi amor en muchas situaciones, pero mamá no le guardaba ningún rencor. Allí me di cuenta de que el resentimiento que ambas tenían se debía a algo más profundo. Gabriela, dijo Joselina, presa de una furia desconocida, al menos para Mavi, que nunca la había visto así y la miraba con estupor. ¿Cómo me vas a hacer esto? Ay, mamá, vos crees que todo es en tu contra siempre. ¿Qué hice? Dijo Gabriela. ¿Qué es lo que te hago? No hables pavadas tan temprano, mamá. Sabes bien qué es lo que intento decir. Hablo de algo concreto, hija, y no te conviene hacer como que no estás enterada. Mira, mamá, dijo Gabriela, ya bastante me dijiste que me convenía. Deja de pensar por mí. ¿No te parece que estoy crecida? A esa chica no la vas a llevar. ¿Se puede saber de qué hablan? Y si soy la causante del disgusto, ¿me lo pueden decir?, dijo Mavi cuando descubrió que hablaban de ella. No la vas a llevar y menos con esa gente. ¿Qué pasa, abuela? No te interesa, Mavi, contestó Gabriela, que siempre se enojaba con su hija cuando su madre rezongaba. Ah, ¿y entonces? ¿Por qué la llevas? ¿Ves cómo te trata, hijita? Tu madre está muy nerviosa. Ándate, mamá. Déjame hacer las cosas a mí. Mavi es mi hija y hago con ella lo que quiero. Y mirando a Mavi, continuó. Después te cuento, ¿sí? Y vos, gritó volviendo a mirar a Joselina y recuperando el tono enérgico, mejor ándate. Es muy temprano para discutir. Joselina no solo se quedó, sino que se sentó en el sillón, se sacó el sombrero, puso la cartera en el piso cerca de sus pies y encendió un cigarrillo. Murmuró que su vida no había sido tan fácil, que todo lo había hecho por el bien de su hija y su nieta, y que sobre todo su hija había sido una desagradecida. Enseguida le advirtió que no arrastrara a Mavi en esa locura, pero Mavi no sabía acerca de ninguna locura. Gabriela nunca hablaba de temas profundos con su madre. En realidad nunca hablaba nada con nadie, y Mavi heredaba esa forma de aislamiento. Aquella mañana de agosto no fue una más de las que Joselina iba a reclamar a Gabriela cuestiones que Mavi no comprendía. Las conversaciones entre abuela, madre e hija se tornaron difíciles. ¿Qué pasa, mamá? ¿La abuela no quiere que me lleves a dónde?, preguntó Mavi. Al pueblo, Mavi. Que vayamos allá desespera tu refinada abuela Joselina. Detesta a tu abuelo Mateo. Detestaba a tu abuela Antonia cuando vivía. Cree que si vamos al pueblo nos empobrecemos, o no sé qué cree. Luego Gabriela se dirigió a su madre. ¿Qué crees, mamá? ¿Qué es lo que te pone tan mal? Y tira ese cigarrillo que es muy temprano para fumar. Se hizo un silencio que duró segundos. De inmediato, Gabriela expresó al borde del llanto, con los ojos fijos en los de su hija. Ya sé qué cree tu abuela. Cree que puede hacer que no sientas nada por tu otra familia, que te recuerdo, es la familia de tu padre, y vos podés olvidarlo también. Gabriela, sabes que yo me entero de todo. Vos entendés muy bien a qué me refiero,
y no solo querés llevar a la chica a ver al viejo Mateo. Yo sé a qué vas al pueblo. El abuelo Mateo, como era de esperar, adoraba a mamá y mamá lo adoraba a él. La abuela Antonia murió poco después de la guerra. Dice mamá que murió de dolor. Supongo que no soportó perderte, papá, aunque le quedaba la tía Sara. El abuelo Mateo dice que a veces la ausencia que deja la muerte no permite ver a los que quedan. El abuelo nunca viajó a Buenos Aires, ni siquiera a ver el monumento a los caídos. Sin embargo, mamá jamás dejó de ir al pueblo y tenía razón en recordarme que también era mi familia, porque los visité mientras fui muy chica, pero a los 13 dejé de hacerlo. Empecé el colegio secundario y ya no quise saber nada del pueblo. Me entristecía todo. Desde que tengo uso de razón, un día antes de viajar, mamá iba al barrio de las telas y compraba botones, hilos, alfileres, bies, picot, pitucones, bambula, corderoy, raso. Siempre le llevaba retazos a mi tía Sara. La abuela Joselina se ponía furiosa. Desde que Mavi tenía recuerdos, los encuentros entre la abuela y su madre fueron una pelea constante. Uno de los conflictos entre ambas fue el interés de Joselina por una nueva pareja para su hija. Otro, y como consecuencia del primero, era amputar en Gabriela todo deseo de visitar a la familia de Nardo en el pueblo. Sin embargo, Joselina nunca logró apartar a Gabriela de allí, pero se ganó la complicidad de Mavi, que sin llegar a detestar el pueblo, no alcanzaba a comprender la obsesión de su madre por aquel lugar. Mavi, desde el momento en que decidió poner toda su existencia en una carta, determinó un nuevo camino en su vida que la llevó a sacarse de encima la angustia y a entender el pasado. Aquella mañana, la mañana de agosto, la discusión con Joselina terminó porque Mavi tenía que ir a la escuela y como no se ponían de acuerdo entre las mujeres adultas, se fue por la puerta de atrás. Gabriela, al darse cuenta, se vistió y alcanzó a su hija en la parada del colectivo. Mamá, ¿cómo se enteró la abuela del supuesto viaje? Ella se entera de todo. No sé cómo hace, pero esta vez no se va a entrometer. Y Gabriela quedó pensativa. Mamá, ¿qué pasa? ¿Vas a venir al pueblo, Mavi? Sí, si querés. Fuimos juntas a la escuela. Mamá habló para informar mis futuras inasistencias y asegurar que mi ausencia no pasaría de 2 semanas. Estaba en 4º año del secundario y todavía avisaba mis faltas. El viento de la isla intenta quebrar el equilibrio de quienes caminan. Hay que esforzarse para avanzar no solo con las piernas, sino también con los brazos. Como una rara forma de nadar de pie, piensa Mavi, como caminar a contramano. La botella emprende el viaje. El joven que le habla en inglés a Mavi le pregunta qué hace allí, pero ella no puede salir de sus pensamientos. Entonces, ambos caminan sin hablar. Luego, Mavi intenta explicar que su padre es un héroe de guerra. El joven le cuenta algo y ella escucha. Cada tanto se da vuelta para observar el mar.